Por la oportunidad que me da de estar hoy aquí delante de ustedes para compartir un poco nuestra historia y sobre todo llevarlos a lo que toda historia debe ir, que es el Evangelio y las buenas nuevas, ¿no? Les voy a contar un poco cómo conocí al Pastor Manuel. El Pastor Manuel hace ya un buen rato me contactó. Nos pusimos en contacto porque había un proyecto de plantación de iglesias. Nosotros estábamos recién llegando a los Estados Unidos y con el llamado de servir al Señor de alguna forma, ¿no? Entonces contactamos al Pastor Manuel y el Pastor Manuel me dijo, bueno, vamos a comenzar un proceso que no sabemos cuándo va a terminar. Entonces cuando comenzamos ese proceso pasaron cosas interesantes en nuestras vidas. Yo no sé si ustedes recuerdan, el año 2017 hubo un huracán en la Florida que se llamaba Irma. Bueno, nosotros para ese entonces apenas teníamos un año y unos meses de haber llegado a Miami, y en Venezuela nunca ocurren ese tipo de eventos. Pues cuando nosotros escuchamos que venía un huracán, nos desesperamos y nos volvimos locos y guardamos todos en un carrito que teníamos, un transportation de 2 puertas, y ahí nos montamos y bueno, a ver dónde íbamos a terminar. Terminamos en un viaje de más de 20 horas en Alabama, terminamos a parar, ¿no? El huracán nos iba persiguiendo. Pero les cuento esto porque nuestra vida ha pasado por procesos difíciles, donde hemos tenido que guindar nuestros títulos, nuestras profesiones, y yo sé que muchos de nosotros hemos vivido eso. Venir a los Estados Unidos implica comenzar de cero, dejarlo todo y empezar a vivir una vida a hacer cosas que nunca jamás imaginaste que ibas a hacer. Yo aprendí a ser constructor, bueno, no tan buen constructor, la verdad, pero nos tocó trabajar de construcción, nos tocó trabajar de ayudantes a construir parques de atracciones. Hicimos de todo, hermano, limpiamos oficinas. Y ahora entendemos que es parte de un proceso por el cual Dios nos ha llevado para formar nuestro carácter. Y mientras tanto iba formando nuestra paciencia. Y mientras tanto yo iba esperando la llamada del Pastor Manuel. Y todo este tiempo pasaba. Después del huracán, cuando volvimos, ya nosotros estábamos teniendo un estatus más o menos cómodo. Ya yo estaba trabajando como manager de un car rental. Nos estaba yendo bien. El car rental era bellísimo a las orillas del océano. Podíamos salir del car rental y lanzarnos al océano. Estábamos comenzando a disfrutar las comodidades de los Estados Unidos, pero cuando llegamos de regreso del huracán, resultó que el car rental donde nosotros estábamos trabajando quedó destrozado. Y otra vez a volver a empezar. Sin trabajo. Gracias a Dios mi esposa consiguió trabajo rápido, pero mi proceso fue diferente y fue un proceso de lucha con Dios. Y yo le decía, Señor, ¿a qué me trajiste aquí? Tengo que volver a empezar a trabajar en la construcción y yo no sé ni cargar un martillo. Señor, ¿qué me trajiste a hacer aquí? Y yo creo que de alguna forma eso es una pregunta que nos hemos hecho nosotros una y otra vez. No es una pregunta que se hace una vez en la vida, sino que es una pregunta que se repite durante toda nuestra vida. El Señor fue abriendo puertas, nos fue bendiciendo y comenzamos a tener nuevos trabajos muy estables, muy productivos. Nos estaban empezando a pagar bien por nuestras habilidades profesionales y académicas. Y justo cuando la cosa se estaba poniendo buena, nos llama el Pastor Manuel. Y eso le trae el título a nuestra reflexión en esta mañana. El título que le traigo, que voy a compartir con ustedes esta mañana, tiene por nombre Gloriosas Tentaciones. Y pasa que cuando estamos buscando el propósito divino, cuando estamos buscando qué tiene el Señor para nosotros, el Señor nos lleva por un proceso donde prueba nuestro corazón a ver qué tan dispuestos estamos a recibir ese propósito, ese llamado.
Entonces una vez que nosotros estábamos, mi esposa era gerente en un laboratorio médico, yo trabajaba en el área de la logística, estábamos ganando mejor que nunca. Nos llama el pastor Manuel y nos dice, bueno hermano, hay una vacante en Odessa. Odessa. ¿Qué es eso? Yo tuve que buscar en internet dónde quedaba Odessa. Ni idea. Quiero que vayan conmigo al libro de Mateos. Mateos capítulo 4. Y vamos a leer del 23 al 25. Dice Mateo 4, 23 al 25. Recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y Jesús los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Aquí estamos viendo cómo Jesús inició su ministerio, cómo Jesús inició su llamado. Y vemos que Jesús es seguido por mucha gente. Apenas comenzando, yo quisiera que cuando comenzáramos nuestro servicio en Odessa, nos siguiera tanta gente como siguió a Jesús cuando apenas comenzaba el ministerio. Yo me pregunto, ¿cómo hizo Jesús para tener esa influencia? Porque nadie lo conocía en ese entonces, era el inicio de su ministerio. Y mucha gente lo seguía. Podríamos decir que fue el poder que tuvo mediante a los milagros que hizo, como sanaba gente, la gente lo seguía. Entonces quizás podríamos decir que por eso se hizo popular. Y cuando hacemos esta primera lectura de los primeros pasos de Jesús en su ministerio, quizás pasamos por desapercibido algo que hizo aparte de sanar. Y lo que hizo aparte de sanar fue que predicó el evangelio. Y aquí hay algo importante para diferenciar. Un seguidor de Jesús solo busca ser sano. ¿Saben que tiene poder para sanar? Para curar cualquier dolencia, para aliviar cualquier problema financiero, emocional. Y lo buscan. Buscan la sanidad de Jesús. Multitudes buscan la sanidad de Jesús en sus relaciones matrimoniales, en sus proyectos de vida, en sus sueños y aspiraciones. Esos son seguidores. Ahora, un discípulo busca la salvación y consecuentemente busca su propósito divino. Aquí podemos ver una gran diferencia. Aquellos que buscan ser seguidores de Jesús eventualmente van a conseguir lo que buscan. Están buscando ser sanos de la enfermedad que tienen. En Jesús pueden ser sanos. Están buscando prosperidad y un mejor empleo. En Jesús lo pueden conseguir. Pero están buscando ser un seguidor, un discípulo de Jesús y cumplir su propósito divino. Pues bienvenidos a las gloriosas tentaciones. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por la oportunidad que nos das de compartir el Evangelio, conocer tu palabra y que ella nos edifique, Señor. Te pido que tomes tú este tiempo como una ofrenda, Padre Santo, y que nada errado salga de mi boca y todo sea para la edificación de tu cuerpo, Señor. Y que sea de bendición para nuestras vidas y que nos dé herramientas para seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. El objetivo de esta predicación es que como cristianos podamos entender lo importante que es conocer el glorioso evangelio de salvación y el precio que hay que pagar para convertirse en un verdadero discípulo de Cristo. No solamente un seguidor, un verdadero discípulo de Cristo. Y lo primero que tenemos que reflexionar es en la palabra evangelio. Mateo 4:23 dice que Jesús comenzó su ministerio predicando el evangelio y sanando enfermos. Pero predicando en las sinagogas.
Y si yo les preguntara a ustedes qué significa para ustedes el Evangelio, ¿qué entienden por Evangelio? Probablemente si usted tiene mucho tiempo en la iglesia, podrá decir, son las buenas nuevas. Son las buenas nuevas de salvación. Pero, ¿qué significa el Evangelio? El Evangelio significa eternidad. El Evangelio significa propósito. El Evangelio significa luchas, significa renuncias, pero significa una puerta que nos lleva a la presencia del Eterno, con propósito divino. Entonces entendemos como el Evangelio, como una especie de llamado que tenemos todos los cristianos. La gran comisión que tenemos es ir y hacer discípulos de Jesús. Ese es el llamado que tenemos como cristianos. Y cada vez que yo hablo de esto, en Venezuela yo trabajaba como pastor de jóvenes, y cada vez que yo hablaba del llamado, los muchachos me decían, yo no tengo el llamado. Yo no tengo el llamado al evangelio o al servicio. Y entonces eso me trajo a reflexionar sobre 3 puntos que debemos entender acerca del llamado. Miren, el llamado puede estar dividido en 3 tipos de llamados. Hay un primer llamado que es el llamado a ministrar, que es el llamado que todos los cristianos tenemos. Aquí no hay excusa. Todo aquel que es seguidor de Cristo está llamado a ministrar el Evangelio, a compartir las buenas nuevas con su vecino, con su compañero de trabajo, con su compañero de clase. Este llamado lo tenemos todos, aquellos que nos llamamos seguidores de Jesús. Podemos ver referencia en Romanos 12, el deber de los cristianos, 1 Corintios 12, cómo la diversidad en el cuerpo nos ayuda. Así que si usted tiene el llamado a ser artista, joven, deportista, tiene llamado a ser empresario, usted tiene también el deber, como seguidor de Cristo, de ministrar el Evangelio. Hay otro llamado, que es el llamado al ministerio. Es ese llamado que dice, yo no estoy llamado a ser pastor, pero sí estoy llamado a ser parte del ministerio de alabanza, porque tengo un don que el Dios me regaló, sé tocar un instrumento, tengo una bonita voz, o soy bueno con las finanzas, sé administrar, puedo ayudar en las finanzas, o tengo el talento de ordenar, o dar la bienvenida, me gusta hablar con la gente. Defina su don, defina su talento y entienda que eso usted lo puede usar en el ministerio. No necesita hacer tiempo completo, no necesita dejarlo todo. Puede, en donde está, ser un instrumento de Dios y cumplir su llamado. Y el último llamado es el llamado a ser ministro. Este llamado que el Señor nos da a algunos a literalmente dejarlo todo y seguirlo a Él y confiar en Él y esperar en Él. Ese llamado al pastor, es el llamado a los misioneros, algunos líderes de alabanza que renuncian a todo y se entregan al ministerio, en fin. Entonces quiero hacer este paréntesis para que tengamos claro que este mensaje es para todos ustedes. El llamado que el Señor nos está haciendo es para todos aquellos que queremos ser discípulos y queremos encontrar nuestro propósito divino. No tienes que cambiar muchas cosas necesariamente. Tienes que darle relevancia a tu vida. Tienes que darle sentido a lo que estás haciendo. Dios te dio ese trabajo con un propósito. Dios te dio ese talento con un propósito. Dios te permitió estar en esa escuela con un propósito. Cuando entendemos que tenemos un llamado, como Jesús lo entendió, justo antes de comenzar su ministerio, y vamos a entender un poco el contexto de nuestro texto principal, que fue el inicio del ministerio de Jesús. Justo antes de Jesús comenzar su ministerio, ¿qué pasó? Fue llevado al desierto. ¿Fue llevado al desierto a qué?
Fue llevado por el Espíritu al desierto a ser tentado. Y Jesús fue tentado con 3 cosas. La primera tentación la vamos a definir en términos prácticos como la tentación de la carne. Todo aquel que entiende que tiene un llamado del Señor a ministrar, a ser ministro o al ministerio. Todo aquel que entienda que tiene el llamado del Señor tiene que entender que va a pasar por un proceso similar al que Jesús pasó. Jesús fue llevado al desierto y fue tentado en la carne. La carne, el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no haga lo que quisiera. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo lo definía así. Luchamos con la carne, luchamos con las tentaciones que tenemos en nuestra mente, los temores, los complejos, las dudas, los miedos, las crisis existenciales, crisis de identidad. No nos sentimos capaces. Esa es parte de la primera tentación. ¿Cómo se vence esa tentación? Cuenta la historia que un maestro cherokee estaba tratando de enseñarle a sus hijos, sus nietos, cómo vencer esta batalla de este primer nivel. La historia cuenta que el abuelo llevó a una fogata, a un camping a sus nietos y les empezó a contar la historia de 2 lobos. Y el abuelo le decía, en tu interior hay 2 lobos. Un lobo que se alimenta con el miedo, con la frustración, con tus complejos, con tus dudas, con tus incertidumbres, con tus vacíos. Y otro lobo que se alimenta con el amor, con la paz, con el gozo, con la paciencia, con la bondad. Y ellos 2 están peleando todo el día dentro de ti. Y los nietos le preguntaban, ¿y cuál lobo gana? Y el abuelo le respondió, tú decides a quién vas a alimentar. Entonces ustedes, hermanos, si hoy se encuentran en este primer nivel de batalla, si usted hoy está librando una batalla en contra de la carne son las pasiones, son los deseos, pero también son los miedos, también son las dudas, eso que está ahí en la mente. Defínalo en este momento y le voy a dar la medicina para este primer nivel. La medicina es la disciplina. Este primer nivel de tentación se vence con disciplina. No siempre vas a estar motivado a pelear la batalla en contra de las tentaciones. Vas a necesitar aprender a ser disciplinado. ¿Cómo ejercito mi disciplina? En estos días estaba enseñando en Aguana, en nuestra iglesia allá en Odessa, a los niños, un acróstico de cómo podemos crecer en el espíritu. Y la manera más bonita es deletreando la palabra grow. Grow significa go, ve a la iglesia. ¿Quieres crecer en disciplina espiritual? ¿Quieres vencer esta primera fase de tentaciones? Ve a la iglesia, lee la Biblia y ora. Obedece a Dios y sé testigo. Comparte tu fe con otros. Sé testigo, testifica el evangelio. Así vamos a vencer nuestra primera fase de tentaciones. Jesús la venció simplemente diciendo, vamos a ver, Jesús le dijo al diablo, su primera tentación, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo se vence la primera tentación? Con la palabra. No solo de pan vive el hombre, le responde Jesús al diablo en su primera tentación. Ok, vamos a la segunda. Tentación por el poder.
Y esto, cuando yo llegué a los Estados Unidos, debo confesarles que yo venía por el sueño americano. Yo no venía con ese sueño de ser pastor, y menos en Odessa. Yo venía a ser rico, a hacer dinero. ¿Ah? Todos pasamos por eso. A tener influencia, poder ayudar a mis amigos, a mis hermanos en Venezuela. Yo siempre he tenido como ese corazón de presidente, de ayudar a los pobres, de la justicia, del derecho. Como estudié derecho, yo creo que me lo inculcaron en la escuela de derecho. Entonces era esa capacidad de tener autoridad para poder ayudar a otros. Y esa precisamente fue la tentación que Jesús tuvo que superar en su segunda fase. Entiendan esto, cuando usted tiene la disciplina para tener una vida disciplinada, organizado, organiza su tiempo, llega temprano al trabajo, es el mejor estudiante, cumple con sus deberes a tiempo, es el mejor trabajador. Esa es la primera fase. La disciplina te lleva a la autoridad. ¿Qué pasa con el mejor trabajador? Lo ponen de jefe, lo ponen de supervisor. Y cuando llega ahí va a ser tentado. ¿Con qué va a ser tentado? Con la arrogancia, con el orgullo, con la soberbia. Y la medicina que tenemos para ese nivel es la humildad. Humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo. No sé si me entienden. Lo voy a volver a leer. Humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo. ¿Ya? Humildad es utilizar los recursos que Dios te ha dado. Si hoy eres jefe, si hoy estás en un cargo de gerencia, si hoy eres el líder de la banda, si hoy eres el mejor estudiante de tu clase, utiliza ese don que el Señor te ha dado para ser testigo, para compartir tu fe con otros. No te quedes ahí. Mucha gente se queda ahí y creen que ese es el propósito de la vida. Se creen que llegar a ese nivel de liderazgo, ese era mi sueño. Pero Dios tiene algo mejor para ti. Entonces la gente podrá decir, bueno, la palabra habla mucho de la humildad, que nada hagamos por egoísmo, que no debemos creernos más sabios que otros, que de la humildad viene la sabiduría. A las damas les recuerda que deben estar decoradas con un espíritu suave en vez de con peinados ostentosos. Se les recuerda que a quien es sabio debe demostrarlo con buena conducta y con humildad, no con soberbia y arrogancia. Y este versículo de Proverbios 22 es clave. Miren lo que dice Proverbios 22:4. Nos recuerda que la recompensa de la humildad y el temor al Señor son riquezas, honra y vida. Las tres cosas por las cuales el diablo nos puede tentar, nosotros las podemos conseguir con humildad y temor al Señor. Amén. ¿Sí me siguen, hermanos? Recuerda ese proverbio. Proverbio 22:4. La última tentación de Jesús fue tentado con riquezas, con reinos. Le dijo, todo esto te daré, le dijo Satanás. Mateo 4:8. Ocho y 9. Todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús le dijo, vete, Satanás. Dígale al hermano que está al lado. No, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Oh, hermanos, ¿cómo luchamos por pagar los biles?
¿Cómo luchamos por tener el dinero para pagar la cuota del carro? Para pagar la cuota de la casa. Hermanos, sin darnos cuenta, nos volvemos esclavos. Sin darnos cuenta y sin querer, nos volvemos esclavos de un sistema, nos volvemos esclavos de anhelos y ambiciones personales que nos roban el gozo y que nos roban el propósito. Y eso mismo quiso hacer el diablo con Jesús. Le quiso distraer con riquezas. Fíjese un dato interesante de las riquezas. La Biblia contiene 500 versículos sobre la oración. Menos de 500 versículos acerca de la fe. Pero más de 2350 versículos están relacionados con el tema del dinero y las posesiones. Mire ese otro dato. Jesús habló de dinero más veces de las que habló sobre el cielo y el infierno. Otro dato interesante. 16 de las 38 parábolas se refieren a cómo manejar las finanzas y los bienes. Díganme si no es un tema importante. Y díganme si no es un tema por el cual podremos ser tentados. Y a veces pensamos que ahí es donde está el propósito. Creemos que llegar a las riquezas es ahí donde el Señor nos quiere llevar. Hay algunos hermanitos por ahí que tienen alguna doctrina parecida a esa. Es eso, es la riqueza. El diablo tentó al Señor con la riqueza, pero Jesús entendía cuál era su llamado. El diablo te va a tentar con riquezas, con poder, con debilidades internas. Pero tenemos la medicina también para la riqueza. La medicina para la riqueza es la generosidad. Yo no estoy diciendo que ser rico es malo. Para nada. Al contrario, creo que es el resultado de una persona que ha entendido su propósito. Porque una persona que ha entendido su propósito entiende que tiene que ser disciplinado. Una persona que es disciplinada en su fe y en su vida es una persona de liderazgo. Es una persona de autoridad. Y eventualmente una persona con autoridad y con liderazgo obtiene riquezas. Estamos claros de que eso va a pasar. Y tendría que ser así. Todos los hijos del Señor, discípulos de Cristo, tendrían que ser prósperos. Pero para no caer en la tentación, debemos tener la medicina cerca, en la mesita de noche, al ladito de la cama. La medicina es la generosidad. Retener es perecer. Retener lo que Dios te ha dado implica que estás perdiendo bendiciones. Si Dios te ha dado algo, no es para ti. Escuché a un hermano decir en estos días. Si Dios te ha dado algo, es para que bendigas a otros. Si Dios te ha dado una bonita casa, es para que la abras, tengas un estudio bíblico. Si Dios te ha dado un bonito carro, es para que busques a aquel hermano que no tiene cómo venir a la iglesia. Si Dios te ha dado dinero, es para que apoyes la obra, para que apoyes el ministerio, para que crezca el reino de Dios. Es para cumplir tu propósito divino. Encuentra tu propósito divino. Nadie en este lugar, en este salón, está aquí por casualidad. Todos los que estamos aquí porque tenemos un propósito divino. No te afanes acumulando riquezas. Recuerda que los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. ¿Cuántas veces hemos caído esclavos de nuestros deseos por tener un bonito carro? No tenemos tiempo para el culto de oración, pero tenemos que trabajar para pagar la cuota. No tenemos tiempo para venir al servicio porque hemos trabajado demasiado durante toda la semana. Y si no trabajamos, no podemos pagar la cuota de la casa. Hermanos, es difícil, pero con sabiduría, con disciplina, podemos organizar nuestras finanzas.
Porque el Señor no nos quiere viviendo una vida esclavizada. El Señor nos quiere viviendo una vida con propósito. Luego que Jesús vence estas 3 tentaciones, su ministerio se dispara. Y lo primero que hizo fue salir del desierto y decirle a los pescadores: ven y sígueme. Y los pescadores inmediatamente dejaron la barca y siguieron a Jesús. Usted quiere ser un instrumento útil para evangelizar y transformar vidas. Conviértase en un discípulo. Venza sus tentaciones. Salga del desierto, salga de ahí. Su vida no tiene que terminar en el desierto. Salga del desierto con propósito. Usted va a salir del desierto próspero, empoderado con la autoridad del Espíritu Santo, con la disciplina y la capacidad de poder decirle a otro: ven y sígueme. Ven y sígueme. Nadie sigue a uno que estaba luchando en sus problemas personales. Usted quiere convertirse en una persona de influencia. Tómese la medicina de la generosidad. Tómese la medicina de la humildad. Tómese la medicina de la disciplina. Y ahí, hermanos, usted entenderá su propósito divino. Ahí verá la gloria. Ahí verá las gloriosas tentaciones irse. Vete, Satanás. Porque ya aquel que peleó en el desierto ganó la batalla por mí. Usted no tiene que pelear esa batalla. Ya Jesús la peleó por usted. Entréguele su vida a Jesús, sus sueños a Jesús, y usted será testigo del glorioso, sublime, maravilloso poder del Evangelio. En su casa, en su comunidad, en su ciudad y en su país. Padre bueno, gracias. Gracias por venir a pelear por nosotros, Señor. Gracias porque no nos corresponde a nosotros pelear, sino rendirnos. Hoy nos rendimos a tu voluntad, Señor. Padre, luchamos por conocer nuestro propósito divino, pero hoy nos comprometemos a disciplinadamente ir por él. Hoy, si estamos en un desierto, decimos: en el nombre de Jesús, vencido estás. Tentación de la carne, tentación del poder, tentación de las riquezas. Yo tengo un propósito más alto, más grande, más bello que ese. Mi propósito es ser un discípulo de Jesús. Oh Señor, llena nuestras vidas de tu presencia y ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Gracias por regalarme estos minuticos de su vida.